vamos a intentar cómo podemos explicar la Trinidad. Si eres de los que dice, me cuesta entender y explicar la Trinidad, esta doctrina, a otras personas, entonces tengo una buena noticia para ti. Eres una persona normal, así es. No existe ninguna persona sobre esta tierra que pueda decir que entiende a cabalidad ese gran misterio que se llama la Trinidad. Sin embargo, en la tarea de satisfacer las inquietudes naturales que como seres humanos tenemos, se hace necesario explicar en qué consiste esta fundamental doctrina de la fe cristiana. Quizá una buena forma de comenzar esa explicación: primero, la Trinidad no es la creencia de tres dioses. La Biblia enseña con claridad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Dios es uno, Deuteronomio 6:4, y que hay un solo Dios, 1 Timoteo 2:5. Jesús nunca proclamó ser otro Dios, sino que dijo que Él y el Padre eran uno, Juan 10:30. Segundo, el cristianismo no cree que las tres personas son solo distintos roles de la misma persona, convirtiéndose a veces en el Padre, a veces en el Hijo y a veces en el Espíritu Santo, como si la divinidad sufriera de múltiples personalidades. Tercero, tampoco cree la iglesia cristiana en un Dios que creó a Cristo como un Dios menor, tal y como lo enseñan algunos grupos sectarios. La doctrina de la Trinidad sí es la creencia de un solo Dios en tres personas eternas e iguales, aunque distintas en personalidad. Esta doctrina es sustentada por algunos indicios en el Antiguo Testamento y abundantes pruebas en el Nuevo Testamento. Ya te dije antes que la Biblia enseña claramente que Dios es uno y que hay un solo Dios. Sin embargo, el Antiguo Testamento presenta algunos indicios de la pluralidad de la divinidad. En primer lugar, hay varios pasajes en los que Dios parece hablar consigo mismo en plural. Hagamos al hombre, Génesis 1:26. Descendamos y confundamos allí su lengua, Génesis 11:7. En segundo lugar, hay eventos que parecen presentar a Jehová hablando con otro personaje, que también es Jehová, Zacarías 3:1-2. El Nuevo Testamento presenta con gran claridad que Jesucristo es Dios. Juan 1:1, Romanos 9:5, Tito 2:13, Filipenses 2:5-6, Colosenses 2:9 y Primera de Timoteo 3:16, como también Primera de Juan 5:20, Apocalipsis 1:8, 11-13. Además, la Biblia afirma que el Espíritu Santo posee características y atributos y derechos que solo corresponden a Dios. Conoce lo profundo de Dios, 1 Corintios 2:10. Imparte vida, Romanos 8:11. Es creador, Job 33:4. Es omnipotente, Salmo 139, verso 7. Y por último, se debe señalar la existencia de pasajes bíblicos que presentan a las tres personas en alguna actividad conjunta. Tenemos Marcos 1:10-11 en el bautismo de Jesús, Mateo 28:19 en la fórmula que se debe usar en el bautismo, en la que de paso puede verse la existencia de un solo nombre para las tres personas. Segunda Corintios 13:14 en una salutación del apóstol Pablo,
quien los pone a los tres como dignos de derramar bendiciones sobre los lectores de esa carta. Como puedes ver, la Trinidad no es la invención de algún teólogo desvelado, sino que es una enseñanza clara de la palabra de Dios. En el pasado ha habido intentos de muchos cristianos por explicar la doctrina de la Trinidad, diciendo que es posible encontrar otros ejemplos de cosas que son tres en uno. Algunos de esos ejemplos a continuación: el agua, la misma agua, pero en sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Como también las dimensiones de las cosas: largo, ancho y profundidad. Son tres, pero es la misma cosa. Los árboles, ya que tienen raíz, tronco y ramas, pero es el mismo árbol. El hombre, que es a la vez esposo, padre, como también es hijo. El trébol, que tiene tres hojas, pero es el mismo trébol. La electricidad, que impulsa un motor que da luz por medio de una lámpara y que hace funcionar una plancha. Son tres clases de aparatos, pero es la misma electricidad. También como el triángulo, que tiene tres lados iguales, pero es un solo triángulo, y etcétera y etcétera. La verdad es que ninguno de estos ejemplos y ningún otro puede ilustrar a la perfección una verdad tan profunda e infinita como la de la Trinidad. De hecho, recuerda que la mente humana es finita, limitada e imperfecta. Por lo tanto, ¿crees tú que una mente tan pequeña como la mía, la tuya o la de algún maestro de ciencias puede explorar la naturaleza infinita de Dios? Para ser sincero, si alguien puede llegar a entender el misterio de la Trinidad, esa persona tendría que ser Dios mismo. 1 Corintios 2:11. De la misma manera, más bien hay que dar gracias a Dios, porque no podemos ilustrar cómo es Él. ¿Te das cuenta? Si pudiéramos comparar al Señor con alguna cosa que hay en la naturaleza, ese Dios sería pequeñísimo, del tamaño del entendimiento de cualquier ser humano. No valdría la pena confiar en Él, ya que no sería todopoderoso, infinito, ni tampoco omnipresente. Debido a nuestra incapacidad para llegar a entender a la persona de Dios, es que Él tomó la iniciativa y decidió hacerse como uno de nosotros en la persona de Jesucristo, para que pudiéramos apreciar cómo es Él. Por eso es que Jesús pudo decir que Jesús vino para dar a conocer a Dios. Juan 1:18. Lo más que podemos llegar a afirmar es que Dios es uno solo, pero que se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque cada una de estas tres personas tiene existencia propia, distinta de la de los otros dos, es el único y eterno Dios en el que creemos. Si alguien cree burlarse de ti debido a esa creencia, puede contestar que el hecho de que no podamos entender algo no significa que no sea real. Di que esa es la enseñanza que el mismo Dios nos ha revelado y que prefiere confiar en lo que Dios te ha dicho que en lo que cualquier ser humano diga. Aunque mi mente no puede comprenderlo, todo mi ser lo acepta como la verdad que el Señor mismo nos quiso comunicar. Gloria a su nombre. Lo más difícil del concepto cristiano de la Trinidad es que no hay manera de explicarlo de forma apropiada. Para cualquier ser humano, la Trinidad es un concepto imposible de entender por completo. De hecho, sería
imposible explicarlo. Dios es infinitamente más grande que nosotros. Por lo tanto, no deberíamos esperar estar en capacidad de entender por completo estas cosas. La Biblia enseña que el Padre, Jesús y el Espíritu Santo es Dios. También enseña que hay solamente un Dios. Aunque podemos entender algunos hechos acerca de la relación de las diferentes personas de la Trinidad entre sí, a la larga es incomprensible para la mente humana. Sin embargo, esto no significa que la Trinidad no sea verdadera o que no está basada en las enseñanzas de la Biblia. La Trinidad es un Dios existente en tres personas. Entienda que de ninguna manera está sugiriendo tres dioses. No hay nada de malo con usar el término Trinidad, aun cuando la palabra no se encuentre en la Biblia. Este es un término utilizado para procurar describir al Trino Dios y la realidad de que hay tres personas coexistentes, coeternas, que es Dios. Lo que en realidad debe importar es que el concepto representado por la palabra Trinidad existe en las Escrituras. Lo siguiente es lo que la palabra de Dios dice acerca de este tema, la Trinidad. Primero, hay un Dios. Deuteronomio 6:4, 1 Corintios 8:4, Gálatas 3:20, 1 Timoteo 2:5. Segundo, la Trinidad está compuesta de tres personas. Génesis 1:1, 1:26, 3:22, Génesis 11:7, Isaías 6:8, 48:16 y 61:1, Mateo 3:16 al 17, como también 28:19, 2 Corintios 13:14. En Génesis 1:1 se utiliza el nombre plural Elohim. En Génesis 1:26, 3:22, 11:7 y en Isaías 6:8 se usa el pronombre plural para nosotros. Sin duda, Elohim y nosotros se refieren a más de dos. Aunque esto no es un argumento explícito para la Trinidad, denota el aspecto de la pluralidad de Dios. La palabra hebrea para Dios, Elohim, definitivamente permite la Trinidad. En Isaías 48:16 y 61:1, el Hijo está hablando mientras hace referencia al Padre y al Espíritu Santo. Compare con Isaías 61:1 con Lucas 4:14 al 19 y se dará cuenta de que es el Hijo hablando. Mateo 3:16 al 17 describe el evento del bautismo de Jesús. En este se ve a Dios, el Espíritu Santo, descendiendo sobre Dios, el Hijo, mientras Dios el Padre proclama su complacencia en el Hijo. Mateo 28:19 y 2 Corintios 13:14 son ejemplos de tres personas distintas en la Trinidad. Tercero, los miembros de la Trinidad se distinguen el uno del otro en varios pasajes. En el Antiguo Testamento, Señor se distingue de Señor. Génesis 19:24, Oseas 1:4. El Señor tiene un hijo, Salmo 2:7, como también el verso 12. Proverbio 30, 2 al 4. El Espíritu Santo se distingue del Señor. Números 27:18. Y también se distingue de Dios. Salmo 51, 10 al 12. Dios es el Hijo. Dios, el Hijo, se distingue de Dios el Padre en el Salmo 45, 6 al 7, Hebreo 1, 8 al 9. En el Nuevo Testamento, Juan 14, 16 al 17, es donde Jesús ruega al Padre que envíe un consolador, que es el Espíritu Santo.
Esto muestra que Jesús no se consideraba en sí mismo como el Padre o el Espíritu Santo. Tome en cuenta también todos los otros tiempos en los evangelios en donde Jesús habla del Padre. ¿Estaba hablando de sí mismo? No. Él habló a otra persona de la Trinidad, al Padre. Cuarto, cada miembro de la Trinidad es Dios. El Padre es Dios. Juan 6:27, Romanos 1:7, Primera de Pedro 1:2. El Hijo es Dios. Juan 1:1 y verso 14, Romanos 9:5, Colosenses 2:9, Hebreo 1:8, Primera de Juan 5:20. Y el Espíritu Santo es Dios. Hechos 5:3-4 y Primera a Corintios 3:16. En quinto lugar, debemos declarar que hay subordinación dentro de la Trinidad. La Escritura muestra que el Espíritu Santo está subordinado al Padre y al Hijo, y el Hijo está subordinado al Padre. Esta es una relación interna y no niega la deidad de ninguna persona de la Trinidad. Esta es simplemente una área que nuestra mente finita no puede entender con respecto al Dios infinito. Concerniente al Hijo, vea a Lucas 22:42, Juan 5:36, Juan 20:21, Primera de Juan 4:4. Concerniente al Espíritu Santo, vea a Juan 14:16, 15:26, 16:7 y especialmente en Juan 16:13-14. En sexto lugar, los miembros individuales de la Trinidad tienen diferentes tareas. El Padre es el recurso o causa esencial primero, del universo. Primera a Corintios 8:6, Apocalipsis 4:11. De la revelación divina, Apocalipsis 1:1. De la salvación, Juan 3:16-17. Y las obras humanas de Jesús, Juan 5:17 como 14 verso 10. El Padre pone en marcha todas estas cosas. El Hijo es el agente a través de quien el Padre hace las siguientes obras: la creación y mantenimiento del universo, 1 Corintios 8:6, Juan 1:3, Colosenses 1:16-17. De la revelación divina, Juan 1:1, Mateo 11:27, Juan 16:12-15, Apocalipsis 1:1. Y tercero, de la salvación, segunda a Corintios 5:19, Mateo 1:21, Juan 4:42. El Padre hace todas estas cosas a través del Hijo, quien hace las veces de su agente. El Espíritu Santo es el medio por el cual el Padre hace las siguientes obras: la creación y mantenimiento del universo, Génesis 1:2, Job 26:13, Salmo 104:30. De la revelación divina, Juan 16:12-15, Efesios 3:5, segunda de Pedro 1:21. De la salvación también, Juan 3:16, Tito 3:5 y primera de Pedro 1:12. Y de las obras de Jesús, Isaías 61:1 y Hechos 10:38. De este modo, el Padre hace todas estas cosas por el poder del Espíritu Santo. Ninguna de las ilustraciones populares son descripciones completamente exactas de la Trinidad. El huevo o manzana, esas cosas fallan en que la cáscara clara y yemas son parte del huevo, no el huevo en sí mismo. Así como la piel, la pulpa y las semillas de las manzanas son parte de ella, no la manzana misma. El Padre, Hijo y Espíritu Santo no son partes de Dios. Cada uno de ellos es Dios. La ilustración del agua hasta cierto punto es mejor, pero todavía no describe adecuadamente a la Trinidad. El líquido, el vapor y el hielo son formas del agua. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son formas de Dios. Cada uno de ellos es Dios. De manera que mientras estas ilustraciones puedan darnos una
representación de la Trinidad, la representación no es completamente certera. Un Dios infinito no puede ser descrito completamente por una ilustración finita. La doctrina de la Trinidad ha sido un tema divisivo a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana. Mientras que los aspectos centrales de la Trinidad están claramente presentados en la palabra de Dios, algunos de los asuntos secundarios no están tan explícitamente claros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Es un solo Dios. Esa es la doctrina bíblica de la Trinidad. Más allá de eso, las cuestiones son hasta cierto punto discutibles, no esenciales. En lugar de intentar definir plenamente la Trinidad con nuestra mente humana finitas, nos serviría mejor centrarnos en el hecho de la grandeza de Dios y en su naturaleza infinita, que es superior a nosotros mismos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Romanos 11, 3 al 34. Dios te bendiga más.